Desde que era pequeña, nunca me he sentido a gusto en mi propio cuerpo. Al principio, solo tenía la sensación de que algo no iba bien. Más tarde, esa sensación de malestar se solidificó y se hizo evidente. Mi cuerpo no me parecía mío. Aunque tenía el aspecto que debería tener, según la mayoría de las definiciones de debería, a mí me parecía grotesco y feo. Era demasiado. Solían llamarlo apotemnofilia, pero mi terapeuta dice que eso está pasado de moda. Trastorno de identidad de la integridad corporal es como lo llaman ahora. Mucho más clínico, mucho más seguro para que la gente hable de ello. En lugar de decir quiero cortarme las piernas porque no siento que me pertenezcan, ahora puedo decir padezco VID. Mucho mejor. Sea lo que sea, me hace odiarme a mí misma y a este cuerpo en el que estoy atrapada. ¿Puedo hablarte de las veces que mi cuerpo me ha decepcionado? De cuando en mi infancia me clavaba las uñas sucias en la carne del muslo para sentir un poco de alivio. De cómo me sentaba sobre las piernas hasta que se me entumecían. El placer de sentirme bien por una vez me inundaba en oleadas hasta que la sensación volvía a esos odiosos apéndices. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que estaba sola en mi particular tormento. Nadie podía entender realmente mi deseo. De vez en cuando veía algún programa de entrevistas de mala muerte en el que participaban personas como yo. El público se quedaba boquiabierto y ululaba y el presentador sonreía incrédulo, como preguntando a la audiencia ¿pueden creer a estos bichos raros? Pero yo veía algo diferente en esos programas. Cuando miraba las caras de las personas que habían conseguido transformar sus cuerpos para darles la forma adecuada, veía felicidad. Ni siquiera el asco que emanaba del público podía quitárselo. Me sentía increíblemente celosa de esas personas, y sola en mis celos. Nadie podía entender lo que sentía. La sociedad lo había considerado incorrecto. Desde que nacemos nos enseñan que nuestros cuerpos son preciosos, incluso templos, y que debemos hacer todo lo posible por conservarlos. Miramos a las personas con discapacidades físicas como si estuvieran equivocadas. Yo no veo eso en absoluto. Internet fue un regalo del cielo para mí y para otras personas como yo. En mi adolescencia descubrí grupos de noticias para personas con apotemnofilia, y más tarde tablones de mensajes para personas con VID. Para entonces el lenguaje ya había evolucionado. Por fin pude conectar con otras personas que me entendían como yo siempre había querido que me entendieran. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima y por fin pudiera ser yo misma. En estos grupos, no era un bicho raro ni un error, era aceptada. No nos conocimos en persona durante mucho tiempo. La mayoría vivíamos lejos unos de otros, y muchos éramos demasiado pobres o demasiado jóvenes para recorrer medio país. Pero hablamos y entablamos una profunda amistad. Jugábamos a juegos de rol en esos tablones de anuncios, cada uno de nosotros desaparecía por un momento en un mundo en el que nuestras percepciones coincidían con nuestros cuerpos. En mis fantasías, yo era yo, pero sin la carne muerta que colgaba de mis caderas. Rodaba por la ciudad, satisfecha y entera, aunque me faltaran partes de mí. Cuando volvía a la realidad, me invadía la depresión. Era entonces cuando las amistades que había desarrollado eran más preciadas. Todos podíamos compartir ese sentimiento. Todos podíamos consolarnos, aunque estuviéramos a kilómetros de distancia. Gracias a esos grupos sobreviví tanto tiempo. Si no hubiera sido por ellos, no sé si habría podido evitar hacer alguna estupidez. A finales del año pasado, descubrí que 3 de las personas de nuestro grupo vivían en mi ciudad. Fue como descubrir que tenía un gemelo perdido. Hablamos durante meses, estrechando nuestros lazos a través de internet, antes de optar por conocernos en persona. Era necesario esperar, dado lo poco sinceras que pueden ser algunas personas en línea. Grace y Howard eran casi de mi edad y llevaban toda la vida padeciendo VID. Kyle era algo mayor y ya no se consideraba un enfermo de VID. Nos reunimos en una cafetería del centro. Yo llegué primero y reconocí a Kyle nada más verle. Sabía que era él. Tenía un solo brazo y la sonrisa más grande que había visto nunca. Grace y Howard llegaron unos minutos después, y enseguida nos pusimos a compartir nuestras historias. Cuando llegó el momento de que Kyle contara la suya, todos escuchamos embelesados. Siempre supe que estaba equivocado, dijo. Asentimos en señal de comprensión. Y continuó. El brazo que estaba unido a mí no era el mío. Era como si lo supiera instintivamente desde la infancia. Me volvía loco.
Todos los días lo miraba y sentía odio dentro de mí. Solía cortarlo, pequeñas pinceladas para ver cómo era. No servía de nada. Solo quería que desapareciera. En realidad, era una obsesión. En lo único que pensaba todos los días era en deshacerme de mi brazo. Entonces, un día, tuve suficiente. No podía soportarlo más. Tenía que hacer algo. Estaba tan nervioso que hice lo único que se me ocurrió. Encendí el triturador de basura y, antes de que pudiera disuadirme, metí el brazo en él. Me desmayé del dolor, lo admito. Por suerte, mi mujer llegó a casa justo después. Me llevaron al hospital a tiempo de salvarme la vida, aunque estaba inconsciente. Cuando el médico de cara larga vino a decirme que no podían salvarme el brazo, casi salté de alegría. Intenté disimularlo, pero sinceramente fue el día más feliz de mi vida. Nos quedamos mirándole con envidia asombrada. ¿Y te hizo sentir mejor, a largo plazo, quiero decir? Pregunté. Maggie, me hizo sentir completa. Desde ese día, mi vida ha sido tan feliz. Tan plena. No me arrepiento ni un segundo. Howard, Grace y yo intercambiamos miradas. Sabía lo que todos estábamos pensando. ¿Cómo podemos hacer lo mismo? Kyle debió entender esa mirada, porque volvió a intervenir. Escuchadme, por muy feliz que sea, no les conviene hacer las cosas como yo las hice. Es increíblemente arriesgado, y podrían morir fácilmente. ¿Pero cuáles son las alternativas? Preguntó Grace. He ido a todos los cirujanos del estado, y nadie extirpará un miembro que no esté dañado. Es cierto, incluso fuera del estado, refunfuñó Howard. No entienden lo que es despertarse cada día en un cuerpo que no es el tuyo. Kyle asintió. Lo sé, dijo. Miró alrededor de la habitación y se inclinó hacia él, susurrando. ¿Y si te dijera que hay un cirujano que lo haría? Grace se rió. ¿Una amputación de callejón? Es imposible que alguien haga eso. Sin embargo, lo hay, dijo Kyle. Sé que parece una locura, pero hay un tipo, el Dr. Felix, que ayuda a gente como nosotros. Es el objetivo de su vida. Y es de fiar. Me senté en la silla, mordiéndome el labio inferior. Si esto era cierto, si un médico realmente haría la cirugía sin dañar la extremidad, podría ser un cambio de vida. Kyle volvió a hablar. ¿Qué le harías hacer, si pudieras? Mi pierna izquierda, dijo Howard, sin pararse a pensarlo. Mis dos piernas, respondí yo. Lo mismo que Maggie, dijo Grace. Intercambiamos miradas mientras Kyle sonreía. Se puede hacer. Nos acercó una tarjeta de visita a través de la mesa. Decidí llamar al número durante días. Todos lo hicimos. Al final, decidimos que solo una cosa podía hacernos felices. Finalmente llamamos al Dr. Felix. Aceptó venir a la ciudad y concertó una cita con cada una de nosotras. La operación se haría en mi propia casa, ya que los hospitales y las consultas médicas eran demasiado peligrosos. El Dr. Felix insistió en la discreción. Al fin y al cabo, su licencia estaba en juego. Acepté y se fijó la fecha para dentro de un mes. Pasé las siguientes semanas en vivo. Compré una silla de ruedas y practiqué maniobras por toda la casa, recogiendo o cambiando de sitio cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Estudié las instrucciones de cuidados postoperatorios y me informé sobre el procedimiento. Los días pasaron con una lentitud angustiosa. Cuando llegó el día de la operación, sentí que me había quitado un peso de encima. Recibí al Dr. Felix en la puerta de mi casa. La expectación y la emoción bullían en mi interior, como en las navidades de mi infancia. Por fin todo iba a salir bien. Me saludó cordialmente y me cogió la mano con las dos suyas. Maggie. Encantada de conocerte. Sé que estás ansiosa por empezar, pero antes quiero repasar algunas cosas contigo. Asentí con la cabeza. ¿Desea que le amputen ambas piernas, correcto? ¿Por encima de la rodilla? Sí, es correcto, dije, apenas capaz de contenerme. ¿Y comprende las ramificaciones de la operación? Sé que suena estúpido, pero ¿te das cuenta de que una vez que te han amputado las piernas, no hay forma de recuperarlas? Le sonreí ampliamente. Sí, Dr. Felix. Lo entiendo perfectamente. De acuerdo, dijo, manos a la obra entonces. Esperé en la cocina mientras el Dr. Felix preparaba el dormitorio. Había que higienizarla para la operación, y comprendí que llevaría algún tiempo. Cada segundo de espera me parecía una eternidad.
Finalmente, apareció en mi puerta. Ya es la hora. Su habitación está preparada. Dejé escapar un pequeño chillido y seguí al doctor hasta el dormitorio. Sobre la cama había sábanas blancas, limpias y crujientes, y al lado un gotero. Me puse una bata y me tumbé sobre las sábanas. El médico se apresuró a limpiarme las piernas y a colocarme la vía. Vi cómo sacaba una jeringuilla de la mesa junto a la cama e inyectaba su contenido en la bolsa intravenosa. Sentí que me relajaba y esperé la inconsciencia que me llevaría a mi nueva vida. No llegó. Al cabo de unos segundos, intenté moverme para avisar al médico de que seguía despierta. Me di cuenta de que no podía. Estaba paralizada. Tal vez se pregunte, dijo el doctor Félix mientras se movía alrededor de la cama, ¿por qué está usted despierta e inmóvil a la vez? Es muy sencillo. Necesito que sea consciente de lo que estoy haciendo. Necesito que vean cómo se desarrolla el procedimiento. Desafortunadamente, habrá algo de dolor. Intenté forzar el movimiento de mi cuerpo, liberarme de la prisión de drogas en la que me encontraba, pero no pude. ¿De verdad iba a cortarme las piernas estando despierta? Mientras pensaba en ello, el doctor Félix me levantó un poco y me colocó la cabeza de modo que mirara directamente a las piernas. He estado trabajando en un tratamiento, ¿sabe? Me miró como si pudiera responderle y luego se encogió de hombros. Nadie sabe realmente qué causa el BRID. Algunos creen que es la incapacidad del cerebro para cartografiar con precisión el cuerpo. Otros adoptan una postura más freudiana y dicen que se debe a las experiencias de la primera infancia. Eso, por supuesto, es una completa tontería. Me quedé mirando mientras el médico sacaba otra aguja de su bolsa. Le dio 2 golpecitos con el índice y la inyectó en mi vía. Mi teoría, que necesitaré tu ayuda para comprobar, es que en realidad se trata de bueno, eso no me corresponde a mí decirlo. No quisiera confundir mi investigación, ¿verdad? Todo lo que puedo decirte es que esta droga que te he dado es una cura, simple y llanamente. El médico canturreaba para sí mientras sacaba los instrumentos de su bolsa. El pánico se apoderaba de mí con cada instrumento que sacaba. El bisturí, la sierra oscilante, la ligadura. Sentía que no podía respirar y deseaba desesperadamente cerrar los ojos. Sin embargo, por más que lo intentaba, mis párpados permanecían abiertos y sin pestañear. Cuando el médico empezó a atarme la pierna derecha por encima de la rodilla, me invadió una sensación nueva y desconocida. De repente, y con la fuerza de un martillo neumático en las tripas, no quería perder las piernas. Sentí un deseo tan fuerte que me abrumó. Necesitaba conservar mis piernas. Eran parte de mí. Eran mis piernas. Las mías. Habría llorado si hubiera podido, habría gritado hasta que mi garganta estuviera en carne viva. Pero no pude. Solo podía mirar mientras él acercaba el bisturí a mi piel. Solo podía ver cómo una línea de color rojo brillante aparecía en mi muslo. Sentí el corte en todo el cuerpo. El dolor era agudo y radiante. No puedo decir si el dolor distrajo del arrepentimiento o si el arrepentimiento distrajo del dolor. Todo lo que sé es que mi mente mezcló los dos hasta que se convirtieron en uno solo. No sé hasta dónde llegó el médico antes de que perdiera el conocimiento. Esa dichosa evasión mientras mi cerebro se apagaba pudo haber durado unos instantes, o pudo haber durado horas. Recuerdo vagamente que volví en mí al oír el sonido de la sierra oscilante que me cortaba el fémur, antes de volver a perder el conocimiento. Cuando por fin desperté para siempre, estaba tumbado en mi cama de hospital casera. Estaba sola y ya no tenía piernas. Grité, aliviada y asustada a la vez por poder mover de nuevo mi cuerpo. Al oír mi voz, el doctor Félix entró en la habitación. ¿Qué me ha hecho?, pregunté, enfadada conmigo misma por la forma en que sonaba mi voz, como la de una niña petulante. He eliminado, de forma permanente, su BRID. De nada. Me has quitado las piernas. Sí, bueno, tú lo pediste, ¿no? Cambiaste mi cerebro. Me hiciste desear mis piernas, y luego me las quitaste. Mi querida niña, ¿no lo ves? Has contribuido a curar esta desgraciada enfermedad. No he estropeado nada, solo he reparado una vía neural rota. Le miré fijamente. Ahora, por supuesto, no aparecerá tu nombre en la literatura, pero estarás ahí igualmente. Paciente 7, curada de su trastorno de identidad e integridad corporal. ¿Pero por qué me quitan las piernas? ¿Por qué quitármelas justo cuando quiero conservarlas?
Oh, bueno, tengo que ser riguroso, ¿no? Si te hubiera dado la inyección sin quitarte las piernas, quizá no te habrías dado cuenta de que las deseabas. Podrías haber racionalizado tu nuevo afecto por tu propio cuerpo. Pero, ¿eso no confunde tu investigación? Quiero decir, ¿cómo sabes que fue la droga y no el darme cuenta de que estaba perdiendo las piernas lo que me hizo querer conservarlas? Me miró fijamente durante un largo rato antes de volver a hablar. No te corresponde a ti conocer mis métodos. Tu reacción al despertar me dijo más de lo que podría haberme dicho cualquier entrevista posterior a la intervención. Ahora, no hables más, niña. Necesitas descansar. Vi cómo sacaba una jeringuilla del bolsillo y la inyectaba en la vía. Desapareció de mi vista mientras yo perdía el conocimiento. Cuando volví a despertar, el doctor Félix se había ido. Estaba sola en mi habitación. Mi silla de ruedas estaba sentada a mi lado, con un paquete de instrucciones postoperatorias en el asiento. Vi que me habían colocado unas correas encima de la cama, presumiblemente para permitirme pasar de la cama a la silla. Durante horas estuve sentada en la cama, alternando explosiones de llanto y ataques de rabia. ¿Cómo pudo hacerme eso? Me avergüenza admitir cuánto tardé en pensar en los demás. Grace y Howard. Ellos también tenían cita con el doctor Félix. Palpé a lo largo de mi mesilla de noche hasta que pude localizar mi teléfono. Lo encendí e inmediatamente llamé a Grace. No contestaba. Tampoco contestaron en casa de Howard. Me quedé quieta cuando me di cuenta. Todos éramos sus sujetos de prueba. No quería pensar en Howard ni en Grace, en que ellos también habrían sentido el mismo miedo y el mismo pesar que yo. Mientras reflexionaba, empecé a sentir un dolor sordo en las piernas. No, en los restos de mis piernas. Evidentemente, el efecto del analgésico estaba desapareciendo. Busqué el frasco de Vicodin que el médico había dejado en la mesilla de noche, pero descubrí que estaba vacío. Agité el frasco, pero no oí nada. Mientras tanto, el dolor empezó a punzarme las terminaciones nerviosas a lo largo de las piernas. Me agaché para frotarme el punto que más me dolía y solo encontré sábanas vacías. Mi pierna había desaparecido, pero seguía sintiendo dolor. Miembro fantasma. Había leído sobre ello en mi preparación para la operación, pero la realidad me seguía sorprendiendo. Sola y descuartizada en mi habitación, grité. Pasaron varios días antes de que tuviera noticias de Grace. Para entonces, ya me movía por la casa como había practicado. Me estaba recuperando físicamente, pero mentalmente era un desastre. Las piernas me palpitaban de dolor desde el tobillo hasta la cadera, y ningún analgésico podía aliviar los miembros que no estaban. Me ardían y palpitaban, como si me castigaran por haberlas odiado alguna vez. A Grace no le había ido mejor. Hablamos por teléfono durante horas, casi siempre llorando. En su desesperación, incluso había ido a la policía. Pero una vez que les dijo que había consentido la operación, se limitaron a remitirla a un psicólogo. También había tenido noticias de Howard, me dijo, y estaba un poco mejor que nosotros. Después de todo, solo había perdido una pierna. Ella y yo decidimos buscar toda la información que pudiéramos sobre el Dr. Félix. Seguirle la pista se convirtió en nuestro único objetivo. Nos reunimos, Grace, Howard y yo, unas semanas después de nuestras operaciones para intercambiar notas y tratar de encontrar al buen doctor. No habíamos encontrado nada. Su consulta está vacía, dijo Grace con una taza de café humeante en la mesa de mi cocina. Pasé por allí la semana pasada. No hay señales de que nadie haya estado allí en años. ¿Y preguntaste a los vecinos? Preguntó Howard. Grace parecía irritada. Claro que pregunté a los vecinos. No habían visto a nadie que encajara con la descripción del doctor. No he podido encontrar nada sobre él, ni en ninguna de las revistas médicas. Sea quien sea, no publica su trabajo, dije. Me lo imagino, dijo Grace. Intenté localizar su número de teléfono, pero era un desechable. No hay rastro del tipo en ninguna parte. Tampoco hay rastro de Kyle. Maldita sea. Gritó Howard, golpeando la mesa con la palma de la mano. Dimos un salto hacia atrás, sobresaltados. Es que, empezó, es tan injusto. Esto era todo lo que siempre quise, y él ha convertido mi sueño en un infierno. Grace y yo nos acercamos a Howard, abrazándolo mientras empezaba a llorar. Estuvimos sentados así durante horas, consolándonos entre lágrimas.
Todos habíamos conseguido lo que queríamos y ahora tendríamos que vivir con ello el resto de nuestras vidas. Una advertencia para mis compañeros de viaje. Si alguna vez tienes que hacer escala en Filadelfia durante la noche, no pases la noche en el Economy Motel. Y si no tienes más remedio, aléjense de la habitación 103. Me dirigía al sur para visitar a unos familiares durante una semana y, por desgracia, el único vuelo disponible incluía una escala de 7 horas en Filadelfia. Como no quería pasar esas horas acurrucado a las puertas del aeropuerto, alquilé el motel más barato que encontré y cogí el autobús a eso de las 11 de la noche. Era el motel con el aspecto más sombrío que había visto nunca, pero era una cama, ¿no? Me registré, me dirigí a mi habitación, la 103. Exhausta, me desplomé inmediatamente en la cama. Un poco abultada, pero no terrible. No me molesté en quitarme las lentillas, cerré los ojos y dejé que mis pensamientos vagaran. Un fuerte gruñido en el estómago me devolvió a la realidad. Era cierto. La aerolínea no nos había dado de comer. Molesta, rebusco en mi bolso uno de esos vasos de sopa para microondas y lo meto en el microondas de la habitación. Cuando el microondas empezó a sonar, me di cuenta de que había un trozo de papel encajado debajo. Lo saqué y lo desplegué. Había 2 palabras garabateadas a toda prisa. No mires. No mires. No importa. Lo tiré a un lado y cogí mi sopa. Como me sentía sola, me conecté a internet para ver si había alguien. Tuve suerte. Mi novio a distancia estaba en Skype. Le llamé y charlamos un rato, tratando de hablar en voz baja. Pero al final dijo algo que me hizo reír y oí una maldición ahogada procedente del piso de arriba. Sintiéndome culpable, me despedí y terminé la llamada, con la intención de descansar un poco antes de mi próximo vuelo. Mientras estaba tumbada en la habitación, ahora a oscuras, noté un fino hilo de luz que salía de donde la cortina no se cerraba del todo. Molesta, me levanté para cerrarla. Estaba casi en la ventana cuando lo oí. Puedo ver tu dormitorio. La voz me produjo un escalofrío. Era muy tranquila y aguda, como la de un niño. Era tan suave que no estaba segura de no haberla imaginado. Sacudí la cabeza y cogí la cortina. Sé que puedes oírme. Estoy en la ventana de tu habitación y sé que puedes oírme. Di un salto hacia atrás cuando una sombra cruzó el chorro de luz que entraba en mi habitación. Definitivamente, aquella vez no me lo había imaginado. Había una voz, justo al otro lado de mi puerta. Había alguien ahí fuera, mirando hacia adentro. Volví a la cama de un salto y me subí las mantas hasta la barbilla. Estoy en la ventana de tu habitación, sé que puedes oírme. Puedo ver tu habitación. ¿Me estás escuchando? Sé que puedes oírme. Ven, echa un vistazo. Estoy en la ventana de tu habitación. Las burlas seguían y seguían, traqueteando en mis pensamientos y dejándome paralizada por el miedo. De repente, oí que el inquilino de arriba volvía a moverse. Unos pasos se dirigieron a la puerta de arriba y oí unos gritos ahogados. Callaos ahí abajo. Esto no tiene gracia, tengo trabajo dentro de 4 horas. La puerta de arriba se cerró de golpe y se hizo el silencio. Respiré aliviada y me apoyé en la almohada, decidida a dormir. Sigo aquí fuera, ven a mirar por la ventana. Me senté erguida, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. La voz había vuelto. Susurraba y susurraba, repitiendo su mantra una y otra vez. Me tapé los oídos con las manos y me balanceé hacia adelante y hacia atrás, intentando bloquear el sonido. Era inútil, cuanto más me quedaba allí sentada, más fuerte se hacía, hasta que lo oía con tanta claridad que parecía que estaba a mi lado. Frenética, cogí el teléfono y llamé a la policía. Tartamudeando y tartamudeando del susto, conseguí darles la información. ¿Dónde estaba? ¿Qué me pasaba? Por favor, ayuda, tengo miedo. Me daba igual que fuera una broma, mi mente estaba aterrorizada. Los agentes me aseguraron que irían en breve a ver de qué se trataba, les di las gracias y colgué el teléfono. En cuanto lo hice, se hizo el silencio en la habitación. No fue solo que la voz se detuvo, no, el silencio absoluto llenó la habitación. El aire acondicionado se detuvo, los ruidos de la calle cesaron, incluso el débil zumbido de la electricidad de la televisión y las luces desapareció.
me oprimía los oídos con una pesadez tangible que me producía escalofríos. A mi lado sonó el teléfono. El identificador de llamadas me decía que era la comisaría de policía. Lo cogí con cautela y contesté. «Hola». Susurré. «No van a venir», gruñó la voz. Y todas las luces se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad total. En la oscuridad, busqué a tientas mi bolso. Puede que no tuviera linterna, pero sí mi cámara de vídeo, que tenía una luz débil. Además, no puedo negar que quería grabarlo, aunque solo fuera para demostrar que no me estaba volviendo loca. La encontré y la encendí, proyectando una luz tenue sobre la habitación. Incluso con esta luz, las sombras seguían consumiendo los bordes de mi visión, haciéndome saltar ante cada movimiento percibido que captaba con el rabillo del ojo. Temblando, me obligué a centrarme en la cámara. Con cuidado, me levanté de la cama y caminé hacia donde creía que estaba la cortina. La escasa luz de la cámara solo servía para dibujar una vaga silueta de la cortina y la puerta, como si la oscuridad que se había tragado la habitación se opusiera ahora a la luz de mi cámara. Con cuidado, alargué la mano y toqué la cortina, empujándola hasta cerrarla del todo. Fuera lo que fuera, ya no podría mirar hacia adentro. Al hacerlo, oí un fuerte chasquido a mi lado, como el de un pestillo al girar la puerta. Presa del pánico, me di la vuelta para mirar a la puerta. Inexplicablemente, se había abierto sola. Sin embargo, el chasquido que había oído era el de la puerta al quedar atrapada por la cerradura de seguridad adicional. No podía ver nada a través de la rendija, solo más oscuridad. Volví a cerrar la puerta de golpe y volví a examinar las cerraduras y los pestillos. Todo estaba en su sitio. Respiré aliviada, y entonces lo oí. Una especie de sonido de desplazamiento, procedente de la parte trasera de mi habitación. En algún lugar en dirección al cuarto de baño. Con cautela, me acerqué lentamente al ruido, intentando que no me temblaran demasiado las manos. Sabía que cualquier grabación que obtuviera iba a ser un desastre de cámara tambaleante, pero mis habilidades como videógrafa no eran exactamente mi máxima prioridad en ese momento. Me acerqué a la fuente del ruido, pero no encontré nada allí, excepto otro trozo de papel, encajado en parte detrás de un espejo de pared junto al armario. Tanteé para abrir el trozo doblado, intentando no romperlo con las prisas. Cuando por fin conseguí abrirlo, solo había dos palabras. «Date la vuelta». No iba a hacer nada de eso. Temblando, levanté lentamente la vista hacia el espejo, apuntando al mismo tiempo con la cámara detrás de mí. Para mi horror, la luz de la cámara iluminó una débil silueta de algo detrás de mí. Lo único que distinguí fue una forma vaga, no más alta que la cama, que avanzaba hacia mí. Salí de mi parálisis y me metí en el cuarto de baño, cerrando la puerta atrás de mí. Sollozando en silencio, me apoyé en la puerta y me deslicé lentamente hasta sentarme sobre las baldosas agrietadas, con la puerta firmemente cerrada y atrancada tras de mí. Fuera lo que fuese, se agitó un poco al pie de la puerta. Entonces llegó el susurro. «Déjame entrar. Estoy aquí fuera, en la oscuridad. Déjame entrar». «Vete», grité. La voz se detuvo bruscamente. Me estremecí y solté el aliento que había estado conteniendo con fuerza. Seguía aferrada a mi cámara, reacia a soltar lo único que me mantenía atada a la realidad. Me quedé allí sentada hasta que los primeros rayos de sol empezaron a asomar por debajo de la puerta y supe que era seguro. Con cuidado, abrí la puerta y eché un vistazo. No había moros en la costa. Apresurada, cogí todo mi equipaje y salí corriendo por la puerta. El director del hotel me miró con extrañeza, pero yo no iba a volver a esa habitación. Me pasé la hora siguiente esperando el autobús en el vestíbulo. El vuelo a casa de mi tía fue corto y sin incidentes. Me pasé el vuelo dándole vueltas a lo que había pasado. ¿Podría haber sido una broma? ¿Quién podría haberlo hecho? No importaba. Todo había terminado. Estaba fuera de aquel lugar de locos, de camino a casa de mi familia y mis amigos. Intenté olvidarlo todo y disfrutar del viaje. Siempre me ha gustado volar. Ver cómo el mundo se desvanece a mis espaldas es una de las sensaciones más increíbles. Los dibujos bajo tus pies, los ríos, los estanques y las carreteras serpenteantes, salpicadas aquí y allá de nubes algodonosas que ensombrecen la tierra. Sin embargo, esta vez no pude disfrutar del paisaje.
Estaba demasiado nerviosa por los acontecimientos de la noche anterior. Por fin aterrizó el avión y salí corriendo al encuentro de mi tía y mis primos. Por fin podía empezar mis vacaciones y volver a un estado de ánimo normal. Abracé a mi tía y a mis primos pequeños muy fuerte, solo para asegurarme de que eran reales. Todos nos reímos y preparamos el coche con mi equipaje para volver a casa. No les conté lo del motel. Esa noche, mi tía preparó mi plato favorito: salmón a la sartén con limón y mantequilla. Como vive tan cerca de la playa, era fresco de la pesca del día. Creo que nunca he comido algo tan dulce y fresco. Sentada aquí, con mi familia, casi podía reírme de los acontecimientos de la noche anterior. Casi. El silencio se apoderó de la casa cuando cayó la noche, trayendo consigo una espesa niebla. Los primos pequeños se fueron a la cama, bostezando y frotándose los ojos. Mi tía y yo nos sentamos en silencio en el salón, ella leyendo y yo recordando en silencio la noche anterior una y otra vez. Finalmente, agotada, me levanté y anuncié que me iba pronto a la cama. Un poco sorprendida, mi tía me deseó buenas noches y yo me dirigí a mi habitación para desplomarme. Sin embargo, una vez a solas, sentí que la inquietud se apoderaba de mí. La única lámpara de la habitación era la del techo, demasiado brillante para dormir. Y con la niebla tan espesa que había, no entraba luz del exterior. Por si eso no fuera suficientemente inquietante, a los pies de mi cama había una gran ventana, y no había cortina, solo una persiana veneciana. Me estremecí y me puse de lado para no ver la ventana. Poco a poco caí en un sueño agitado. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada con un chirrido extraño, como de clavos sobre un cristal o una baldosa. Confuso, me incorporé y miré a mi alrededor. Parpadeando, mis ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad. Sin embargo, no veía nada que pudiera estar haciendo ruido. De hecho, parecía provenir de algún lugar del exterior. Se me aceleró el ritmo cardíaco, me levanté y me acerqué con aprensión a la ventana de mi habitación. Con dedos temblorosos alcancé el tirador para abrir las persianas. Tiré hacia abajo de un tirón y las persianas se abrieron volando. Nada. Dejé escapar el aliento que había estado conteniendo. Solo lo había imaginado. ¿O no? Al mirar hacia abajo, me fijé en la marca alargada y ligeramente manchada cerca de la parte inferior de la ventana, como si alguna mano o pata sucia hubiera recorrido el cristal, buscando una forma de entrar. Bajé las persianas, volví corriendo a la cama y me tapé con las sábanas, desesperada por dormir. Parecía imposible que pudiera volver a dormirme después de aquello, pero al final me quedé dormida, soñando con ruidos extraños y pequeñas criaturas que se escondían en el borde de mi campo de visión. Me desperté de madrugada, con la cabeza envuelta en la niebla de una noche agitada. Mi teléfono zumbaba a mi lado. Entrecerré los ojos y vi que tenía 5 mensajes sin leer, todos de mi tía. Sacudí la cabeza, sin ganas de preocuparme por ello en ese momento, y me dejé caer sobre la almohada abultada. Algo iba mal. Abrí los ojos y me incorporé. No. Incluso sin gafas ni lentillas, podía decir que no estaba en mi habitación en casa de mi tía. Pero no podía estar, no estaba, ¡no! Sí estaba. Estaba de vuelta en la habitación del motel de la noche anterior. Intenté gritar, pero solo se me escapó un grito ahogado. Volví a mirar el teléfono. Cada mensaje de mi tía era una variación de ¿dónde estás? Todavía en pijama, corrí hacia la puerta, la abrí de golpe y corrí hacia el despacho. Presa del pánico, entré corriendo e inmediatamente empecé a pedir ayuda al director. Levantó la vista, sobresaltado, pero no hacia mí, sino hacia la puerta por la que acababa de entrar. ¿Otra vez esa puerta? Creía que la había arreglado. Sin mirarme, se acercó y cerró la puerta de un empujón con el hombro. Ni siquiera me había visto. Más tarde, volví a la habitación 103, entumecida y confusa. Sentada en la cama, oí la voz por última vez. «Ahora eres mía», se burló. Me daba igual. Ya ni siquiera podía contener las emociones. Ya he perdido la cuenta de los días que he pasado aquí. No creo que esté muerta, solo que no estoy sincronizada con el resto del mundo. Estos días, soy yo quien deja las notas, advirtiendo a los viajeros que no miren por la ventana. La mayoría se ríen cuando ven mis garabatos, pero no me preocupo demasiado.
Es la gente que se detiene demasiado en mi mensaje la que me preocupa. Son los que escuchan con demasiada atención la voz de la ventana. Son los que podrían acabar como yo algún día. Hay una pareja joven alojada aquí ahora mismo. Ahora estoy sentado fuera, esperando a que se tranquilicen y se vayan a dormir. Intento no pensar en cómo era la vida antes de acabar aquí. He intentado marcharme, pero no puedo pasar de la entrada del aparcamiento. El único conocimiento que tengo del mundo exterior ahora es el de mi teléfono y el ocasional programa de noticias que veo durante lo que pasa por un desayuno continental en este motel. Creo que los dos que están dentro se han dormido. Bueno, al menos él. No me preocupa. Su novia, o prometida, o lo que sea, me preocupa. Sigue despierta, con los ojos desorbitados. Sé que vio mi nota, y definitivamente está molesta. Es un blanco perfecto. Pido que me disculpen, iré a acurrucarme en el armario, con las manos sobre los oídos. La voz va a empezar pronto. Fui la típica chica solitaria en todos mis colegios. Nadie se esforzaba por salir conmigo, a menos que fuera yo la que hablara e invitara. Solo me prestaban atención cuando hacía algo estúpido o guay, y esos 15 minutos de fama duraban 15 minutos. Recuerdo la primera vez que me llamaron gorda. Fue en segundo curso. La secundaria era peor que la primaria. El instituto no estaba tan mal, pero al principio nadie se fijaba en mí. No podía decir nada malo cuando no me veían. Yo estaba en una escuela de mayoría blanca. Yo era lo opuesto a todos los demás. Eran altas y hermosas, rubias y de ojos azules. Esas chicas eran todo lo que yo quería ser. Llamaban la atención de todos los chicos. Yo quería ser una de esas chicas que cuando pasaban al lado de un chico susurraban joder, está buena. Pero no lo era. Yo era una simple Jane. Bajita, pelo castaño, ojos marrones, piel clara. Muy gorda. Mi máximo eran 220 libras, más tarde llegué a 180 libras. De todos modos, me dirigía a mi universidad local cuando pensé que debía parar en un 7, 11 y comprar chicles, no tenía tiempo para cepillarme los dientes, y compré un billete de lotería. Recuerdo que pensé que ojalá me tocaran 20 pavos. Los días siguientes busqué en Google los números ganadores y, para mi sorpresa, me tocaron los 6. Después de hiperventilar tanto que casi me desmayo, decidí que no se lo contaría a nadie, ni siquiera a mi familia. Recogí mi dinero y volví a casa. Decidí que sería mejor pasar desapercibida durante un tiempo porque no quería llamar la atención de los medios de comunicación. Además, no vivo en el mejor barrio y ya he visto bastantes películas de esas en las que a alguien le toca la lotería y se lo cuenta a todo el mundo y luego lo matan o lo que sea. Viví en mi casa durante un año antes de mudarme a otro lugar, le dije a la gente que tuve suerte en las acciones, idiotas. Sin embargo, mi familia más cercana lo sabe. Incluso con todo ese dinero me sentía inadecuada. Mi situación económica no se correspondía con mi aspecto. Así que decidí hacerme una liposucción por todas partes. Abdomen, brazos, piernas, muslos, espalda, de todo. Después me hice un aumento de pecho, un lifting y una reducción de areola. Cuando todo se curó, me hice la depilación láser de todo el cuerpo, la eliminación de estrías y varios procedimientos láser fractales de la piel. Estuve sufriendo durante un año entero. Mi peor temor era no levantarme nunca de la camilla. Si eso hubiera ocurrido, mi causa de muerte habría sido la opinión de gente estúpida. Todo estaba hecho y curado, pensé que un cambio de vestuario sería estupendo, teniendo en cuenta que todo me quedaba demasiado grande. Nunca fui una persona materialista, pero tenía dinero para gastar. Nuevos bolsos de diseño de piel de animal, zapatos de diseño, de todo. Empecé a recibir un poco de atención de los hombres. No era tan fea después de todo. Solo gorda. Pero seguía sintiéndome horrible sabiendo que había muchas mujeres más guapas que yo. Contacté con docenas de cirujanos para operarme la cara, pero ninguno me ofrecía lo que yo quería. Dijeron que era imposible cambiar por completo toda mi estructura facial. Excepto uno de ellos. Dijo que su colega se pondría en contacto conmigo.
Fue por la noche cuando recibí una llamada de un doctor que me dijo que podía darme lo que quería y que podía ir a una consulta la semana que viene. Acepté. Contraté a 3 guardaespaldas porque me parecía que lo que estaba firmando era un poco sospechoso, y sí, ya verás que tenía razón. La consulta fue breve. Me preguntó qué aspecto deseaba tener y se lo dije. Ojos azules, ojos más grandes, nariz más pequeña, labios más grandes, mejillas llenas, ojos más anchos, mandíbula más pequeña, etc. Un montón de cosas más que dudo que nadie entienda a menos que hayas hecho anatomía. Me enseñó fotos de mujeres de las que yo describía y me dijo que eligiera la que me pareciera más guapa. Y así lo hice. Dijo que podía hacerlo por 2,5 millones. Joder, sí, dije. Solo tenía que firmar acuerdos de confidencialidad. Eso daba miedo. Entiendo que pienses es mejor ser feo que estar muerto, pero toda mi vida me trataron como una mierda por mi aspecto. Me operaron el mes que viene porque me dijo que tenía que dejar de fumar antes de la operación. Fue muy difícil dejarlo. Pero lo hice. Como estaba muerta de miedo por no poder levantarme de la mesa, me puse en contacto con abogados para preparar testamentos para la familia y un montón de organizaciones benéficas de enfermedades raras. Y pasando mucho tiempo con la familia. A mi madre se le rompió el corazón cuando le dije que no me reconocería. Hizo todo lo posible para que no fuera. Fui y me prepararon para la cirugía. No había mucha comunicación entre los trabajadores, pero antes de que me anestesiaran oí: ve a preparar a Caroline. No le di mucha importancia, pensé que podrían estar operando a otra chica. Tardaron 15 horas. Cuando me desperté el dolor era tan intenso que me arrepentí. Toda mi cara estaba envuelta en una tela blanca. Me dijo que me la podría quitar en 2 semanas. Durante esas 2 semanas me quedé en el hospital. Mis guardaespaldas me hicieron compañía, también tuvieron que firmar formularios de fianza, aún no sé por qué, leí un par de libros y jugué. Llegó el día en que las enfermeras me quitaron las vendas. Empecé a llorar, fue la cosa más hermosa de todas. Yo era hermosa. Ojos azules grandes, nariz pequeña, cara más pequeña, labios más carnosos. Una cara literalmente nueva. Me fui una semana después. La vida era genial. Tenía tanta atención de los hombres y de todos en general. La gente era mucho más amable conmigo y yo, literalmente, ir a casa y llorar durante horas porque la gente estaba siendo amable porque soy bonita, no porque soy un ser humano y que me hace deprimido en muchos niveles. Tuve mi primera cita y mi primer beso, sí, lo sé. A los 20 años tuve mi primer beso. Después de ser tan feliz y de que todo el mundo me tratara tan bien, me alejé del mundo. Pensé, tenía que pasar por toda esa mierda para que me trataran como a una persona. Mi día consistía en comer helado y ver la tele. Engordé 2 kilos, pero nada que no se pueda arreglar con un poco de gimnasio. Pensé que era mejor registrar realmente todo lo que había pasado y luego volver a la vida. Hasta entonces, Netflix y la tele eran mis mejores amigos. Estaba viendo las noticias cuando hablaban del cuerpo de una chica que habían encontrado. Yo estaba caminando por la habitación tratando de limpiar los mini cubos de helado y yo no estaba realmente prestando atención hasta que oí las palabras cuerpo encontrado con la parte frontal del cráneo que falta y pensé que es extraño e interesante. Subí el volumen y mostraron una foto de ella. Con su nombre al pie. Caroline Reid. Y era mi cara. La enseñanza era mi vocación y entré en la profesión con los ojos muy abiertos y llena de inocencia. Aunque mi primer año tuvo muchos baches en el camino, mi clase se convirtió en una comunidad próspera donde el aprendizaje floreció, o eso me gustaría pensar. Recuerdo a todos los alumnos de mi primer año, aún puedo recitar la lista de clase alfabéticamente 17 años después. Sus rostros están grabados a fuego en mi memoria y los conservo hasta el día de hoy. El primer día de mi segundo año, me llené de alegría cuando una de mis antiguas alumnas entró por la puerta. Dawn Beasley. Dawn era una niña huraña y retraída y yo había luchado mucho para conectar con ella, al igual que sus compañeros de clase.
Preparada para tranquilizar a una niña con los nervios del primer día, me acerqué a ella para darle un abrazo. En lugar de abrazarme, Dawn me miró como si fuera un extraño pervertido y se echó hacia atrás. Sin decir palabra, se quitó la mochila y se sentó en una silla de la última fila, su asiento del año pasado. Cariño, sabes que me encanta verte, pero esta ya no es tu clase. Podemos ponernos al día más tarde, pero si no te das prisa llegarás tarde. Le hablé a Dawn con mi voz de profesor más calmada, esperando no hacerla sentir indeseada. En lugar de reconocer mi petición, Dawn se quedó mirando al frente en silencio, firmemente plantada en su silla. Dawn, sé que estás nerviosa, pero no puedes acampar aquí, por mucho que me gustaría. Vuelve hoy más tarde y te prometo que encontraré tiempo para charlar. Para mi gran enfado, Dawn permaneció en su asiento, mirándome con los ojos en blanco. Los demás alumnos empezaron a darse cuenta de la lucha de poder que se estaba gestando, lo que hizo que cuchichearan excitados entre ellos. Que una antigua alumna hiciera caso omiso de mis indicaciones no era un comienzo de curso ideal. Era un problema que tendría que cortar de raíz. No voy a repetirlo, es hora de irse. Llené mi voz con cada gramo de autoridad que tenía en mí. Esperaba alguna reacción, pero Dawn se quedó sentada sin expresión. La falta de respeto era una cosa, pero esto iba más allá. Por primera vez en mi carrera, mi ira se desbordó. Se acabó mi paciencia, ponte la mochila, ahora. Me acerqué a Dawn y la agarré con fuerza del brazo. Clase, quédense en sus asientos hasta que vuelva. Durante todo el trayecto hasta el despacho del director, permanecimos en silencio. No es que a Dawn le importara, no había dicho ni una palabra en toda la experiencia. Señora Abernathy, necesito que se ocupe de esta niña. A pesar de no ser mi alumna, se ha negado a abandonar mi clase después de varias directrices claras. Estoy perdida. Levanté las manos en señal de frustración. Por un momento, la directora permaneció en silencio, con una expresión de perplejidad grabada en el rostro. Parecía esforzarse por formular una respuesta adecuada, como si las palabras estuvieran archivadas en algún armario poco utilizado. Estoy un poco confusa, ¿qué quiere decir con que no es su alumna? Dawn es una de nuestras inscripciones tardías y, señor Wagner, está asignada a su clase. Apenas disimuló su irritación, asombrada por la estupidez de mis acciones. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos, sentí que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Estaba seguro de que Dawn había estado en mi clase el año anterior. Pero la señora Abernathy no era de las que bromean, y su rostro no revelaba otro sentimiento que el desagrado. Yo, debo haber omitido su nombre en la lista de la clase. Siento mucho esta intromisión, supongo que tengo los nervios del primer día. Mi risa nerviosa no hizo nada para aliviar la tensión. Con la cabeza gacha, volví al aula con Dawn. Expulsé de mi mente todas las preguntas que se me pasaban por la cabeza. Tenía alumnos a los que enseñar y ellos eran mi prioridad. Clase, pido disculpas por mi comportamiento de antes, incluso los profesores cometen errores a veces. Me gustaría dar la bienvenida de nuevo a Dawn, después de todo se unirá a nosotros durante el año. No hice ningún intento de explicarme más, y aunque hubiera querido, ¿qué explicación podría dar? Nada tenía sentido y, por primera vez en mi vida, me sentí completamente perdido. El día transcurrió a paso de tortuga. Cada 2 minutos miraba el reloj, apenas capaz de concentrarme. Hice todo lo posible por evitar a Dawn, estar en su presencia me provocaba una reacción visceral que se manifestaba físicamente. Algo muy dentro de mí me suplicaba que huyera, un miedo primario transmitido en nuestros genes por antepasados medio muertos de hambre que huían de bestias gigantes de antaño. En cuanto sonó el último timbre, acompañé rápidamente a mis alumnos a la puerta. Dawn fue la última en salir, siguiendo lentamente a los demás. Antes de irse, se dio la vuelta, con los labios fruncidos en una sonrisa victoriosa, y me guiñó un ojo. De camino a casa, sentí la cabeza hinchada, llena hasta el borde de imposibilidades. Los engranajes de mi cabeza se detuvieron, incapaces de procesar los acontecimientos del día. Me sentía tan segura de mi posición, Dawn había sido mi alumna. Cada fibra de mi ser sabía que era cierto, chillándome de acuerdo. Sin embargo, habían surgido dudas que no podía disipar. ¿Me estaba volviendo loco?
Con las manos temblorosas, abrí la puerta de mi apartamento de un empujón y mi gato maulló alegremente al entrar. Sin dudarlo, corrí hacia el archivador y saqué una carpeta titulada Curso Escolar 2001-2002. Lleno de ansiedad, temeroso de lo que pudiera encontrar, tiré el contenido de la carpeta al suelo. Exámenes, boletines de notas, formularios de excursiones y todo tipo de documentos relacionados con la escuela se esparcieron a mi alrededor. Como un poseso, peiné cada papel con la esperanza de encontrar pruebas de Down. Lo primero que pensé fue en la foto de la clase, pero enseguida recordé que esa semana había estado de baja por gripe. Rebuscando sin cesar entre los trabajos corregidos y los exámenes, no pude encontrar ni uno solo con el nombre de Down. No parecía haber ni una sola prueba de que Down hubiera estado alguna vez en mi clase. Después de casi 2 horas de búsqueda, estaba dispuesto a tirar la toalla y aceptar lo que viniera. Eso fue hasta que, por el rabillo del ojo, vi un pequeño trozo de papel de cuaderno doblado tantas veces que apenas se notaba. Con el corazón acelerado, desdoblé el papel y mis manos húmedas empaparon los bordes. La nota decía lo siguiente: querido señor Wagner, su clase fue tan divertida, usted es tan agradable y tan divertido. Quiero volver a estar en su clase, eso me haría muy feliz. ¿Puedo hacerlo? De acuerdo, gracias. Down. Levanté el puño, un breve momento de dulce reivindicación. Luego, la realidad se me vino encima. Todos menos yo no recordaban a Down, sus recuerdos de ella se habían desvanecido como una bocanada de humo en un día ventoso. Con una nota manuscrita y la cabeza llena de recuerdos que nadie más podía corroborar, sabía que nadie en su sano juicio me creería. Una vez más, me sentía totalmente hundido. Sin el apoyo de mi familia, sin ahorros, con un montón de deudas estudiantiles y facturas, y sin ninguna otra perspectiva laboral, me resigné a que tendría que volver a trabajar. Mi estilo de enseñanza cambió por completo en mi segundo año. Ya no era el profesor enérgico que flotaba constantemente por el aula dispuesto a ofrecer apoyo adicional. Era un caparazón de mí mismo, una cáscara desinflada que rara vez abandonaba la santidad de su escritorio. A diferencia de mí, Dawn era la misma chica de siempre. Retraída y callada hasta casi el silencio, poco más que una sombra en la pared. La mayor parte de mis días los pasaba observando sus movimientos, tratando de entender lo que fuera que tuviera entre manos. Dawn nunca interactuaba con otros alumnos. A la hora de comer, sus compañeros la dejaban de lado. A pesar de que las mesas estaban abarrotadas, siempre había varios metros de distancia entre ella y los niños más cercanos. Dawn nunca sonreía. Sus expresiones faciales nunca cambiaban, salvo en una ocasión notable. La palabra más adecuada para Dawn era neutral. No mostraba emociones, ni sentimientos, nada en absoluto. Sus ojos, muertos y sin alma, me producían escalofríos cada vez que los veía. Lo peor de todo era que Dawn no faltaba ni un solo día, excepto el día de la foto de clase. Más tarde, ese día se convirtió en una especie de fiesta para mí, un día bendito. Durante ese año, presenté mi candidatura en todas partes, pero nadie quería contratarme. Estaba sobrecualificado, infracualificado y, mi favorito personal, no era lo que estábamos buscando en ese momento. Mi desánimo fue en aumento y, para el verano, apenas encontraba la motivación para enviar una sola solicitud al mes. Mientras mis perspectivas de trabajo se marchitaban ante mis ojos, las facturas empezaron a acumularse aún más. Tuve que cambiar el sistema eléctrico del coche, mi madre necesitaba dinero para la medicación, mi perro tuvo que ser operado de la rodilla, las facturas se sucedían. En agosto de 2003, me encontraba abrumado por las deudas, económicamente inestable, con mala salud a causa del estrés y aterrorizado a medida que se acercaba el primer día de colegio. El sudor me corría por la frente cuando un nuevo grupo de alumnos entraba en mi clase. Solté un débil saludo mientras se sentaban. Había revisado la lista de clases sin cesar, y el nombre de Dawn estaba ausente todas las veces. Aún así, seguía teniendo miedo. Los alumnos gimieron cuando sonó el estridente timbre de la escuela. El primer día había comenzado oficialmente. Una sala llena de ojos se centró en mí, esperando instrucciones. Respirando hondo, me levanté de la silla y me presenté. Buenos días alumnos y bienvenidos a segundo curso. Me llamo señor Wagner.
Mi voz era plana, desprovista de interés. Buenos días, señor Wagner, respondió un coro de voces. Pasamos la hora siguiente repasando normas y expectativas. A medida que pasaba la hora, sentí que el color volvía a mi cara. Una cierta alegría, una cierta libertad que casi había olvidado volvió a mi corazón. El alba no aparecía por ninguna parte, y no podía estar más contento. Mi humor se aligeró, las interacciones con los estudiantes fueron más positivas, y todo en mi comportamiento mejoró. Me había quitado un peso de encima, mientras que algunos vivían con un chip, yo había estado viviendo con un canto rodado. El almuerzo llegó y se fue, y los alumnos me siguieron obedientemente de vuelta al aula. Este año sería diferente, pensé, con una amplia sonrisa en la cara. Listo para empezar de nuevo, entré gallardamente en el aula. Señor Wagner, tiene una inscripción tardía en su clase. Las palabras me atravesaron como un cuchillo de sierra. Dawn se puso nerviosa detrás de la señora Abanati, apretándole el brazo tímidamente. El color que había recuperado hacía unos instantes desapareció rápidamente de mi rostro. Creo que la señora Richards tiene una clase más pequeña, ¿no debería recibir a la nueva alumna? Prácticamente vomité las palabras en el suelo. En la mayoría de los casos, sí, pero los padres de Dawn te pidieron específicamente a ti por todo lo bueno que han oído. Decidí cumplir su petición. Y permítame decirle que siga haciendo un gran trabajo, señor Wagner. Gracias, significa mucho para mí, respondí apretando los dientes. La miseria se abatió sobre mí, arrastrándome al oscuro abismo. El mero hecho de estar cerca de Dawn me erizaba la piel, apenas podía mirarla. Otro año con ella parecía insoportable, si tan solo lo supiera. Mi carrera docente duró 17 años. Durante ese tiempo me casé, me regalaron 2 hermosas hijas y compré una modesta casa en una tranquila manzana de las afueras. A pesar de todos los cambios, una constante permaneció en mi vida. Dawn, año tras año, se colaba en mi lista de clase. Cambié de colegio 3 veces, incluso me mudé fuera del estado, pero no importaba. Le di clase en Iowa, California y, durante un breve periodo, en Oklahoma, como parte de un programa de verano en el que trabajé como voluntario. Sucesos extraños y violentos seguían a Dawn allá donde iba. Yo la describiría como un veneno que se filtra lentamente en la conciencia de un pueblo y enloquece a las almas más débiles. Poco después de mudarnos a una ciudad, aumentaban los comportamientos anómalos y los sucesos trágicos. Desaparecían niños, personas por lo demás normales cometían actos horribles y la drogadicción proliferaba, entre otras cosas. A pesar del caos que nos rodeaba, la tragedia nunca había golpeado a mi familia. Yo les había protegido de la verdad, protegiéndoles de esa carga. Yo la llevaba solo. Mis hijos eran mi única razón de vivir, la única razón por la que conseguí seguir adelante durante tanto tiempo. Papá, he hecho una nueva amiga. La tierna voz de mi hija pequeña resonó por toda la casa, quiero que vengas a conocerla, creo que te conoce. Bueno, ya sabes, soy bastante famoso. Me atraganté con mi broma mientras entraba en la cocina. Dawn estaba colgada del hombro de mi hija, con el pelo negro grasiento ocultando sus ojos muertos. Por segunda vez en 17 años, vi su espantosa sonrisa, que esta vez revelaba hileras de dientes afilados como cuchillas. Sasha, ven a mí, ahora. Grité aterrorizada a mi hija. Pero era demasiado tarde, Dawn rodeó el cuello de mi hija con sus mandíbulas, sacudiéndola como a una muñeca de trapo. Cayendo a 4 patas, Dawn se alejó a una velocidad endiablada, estrellándose contra una ventana del vestíbulo. Les escribo esto desde la cárcel, esperando que alguien, cualquiera, crea mi historia. Abogados, policías, jueces e incluso mi propia familia han tachado mi historia de basura. Si no me liberan pronto, creo que mi muerte es inminente. Hay un nuevo guardia de prisiones patrullando el bloque de celdas. Sus mechones de pelo grasiento cuelgan sobre unos ojos muertos y pálidos, siempre observándome. Cuando termina la larga noche, amanece de nuevo.